Solo a manera de ubicarnos un poquito, hermanos, en lo que estamos compartiendo. La semana anterior, el domingo anterior, iniciamos un tema, hermanos, acá. Y este tema, hermanos, le pusimos por título: ¿por qué no debemos apartarnos del Señor nunca? ¿Por qué nunca usted y yo debemos de apartarnos del Señor? Dijimos que íbamos a estar estos domingos compartiendo acerca de este tema tan importante en estos tiempos para nuestras vidas. Y dentro de ese tema general vamos a cubrir 3 temas básicos específicos. Uno de ellos tiene que ver con: no ignoremos la advertencia que la Biblia, la palabra de Dios, nos da a nosotros acerca, hermanos, de no apartarnos. No debemos de ignorar esa advertencia. Muchos de nosotros en la vida cristiana, silencio, por favor, usted está en la casa de Dios. Si tiene que hablar algo, lo va a hablar allá afuera, hermanos, cuando terminemos o cuando usted guste hacerlo. Pero aquí vamos a guardar silencio, por favor, ¿ok? Bien. Dentro de este tema, hermanos, hablamos acerca de no ignoremos la advertencia que Dios nos hace con respecto al apartarnos del Señor. Pero también, hermanos, vamos a abordar este tema, lo compartimos la semana anterior. Hoy vamos a ver, hermanos, las razones por las que no debemos de apartarnos del Señor. Y el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a estar hablando, hermanos, acerca de la característica de alguien que verdaderamente está en Cristo, de alguien que verdaderamente está en Dios. Entonces, hoy vamos a iniciar este tema de las consecuencias de apartarnos del Señor. Es importante, antes de iniciar con esto, que entendamos algunos aspectos muy valiosos para esta enseñanza. Número 1, que en la vida diaria, sea usted cristiano o no cristiano, pero si ya es una persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo, en la vida cristiana solo podemos vivir la verdadera vida cristiana de una sola forma, y eso es según lo que la Escritura te enseña. La única forma real de vivir una vida cristiana es vivir bajo lo que la palabra de Dios te enseña. Vivir fuera de lo que la palabra de Dios te enseña, hermanos, sencillamente no te lleva a vivir ningún tipo de vida cristiana, porque resulta ser que lo que la palabra de Dios nos enseña de cómo vivir para Dios, de cómo caminar con Dios, de cómo desarrollar nuestra vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16 dice: porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir al hombre de Dios, a fin de presentarlo delante de Dios como un hombre perfecto delante de Dios. Eso es como un hombre maduro, cabal, completo, que no le falta nada. Entonces, de antemano quiero exponer esto, porque el tema que vamos a compartir hoy seguramente va a ser un tema que va a golpear su corazón, va a golpear su mente, va a tener que quebrar mucha tradición, mucha religiosidad y mucho engaño que ha habido en nosotros. Cuando me refiero a esto, estoy hablando precisamente de que en la vida cristiana muchos de nosotros la hemos vivido de acuerdo a nuestro propio evangelio, la hemos vivido de acuerdo a mis propios pensamientos, a mis propios conceptos, a las cosas que yo me imagino de Dios. Así he vivido mi vida cristiana por muchos años, y eso nos ha llevado a un divorcio total y absoluto de lo que las Escrituras a nosotros nos enseñan. Por lo tanto, cuando hago mención en esto, es que lo que hoy vamos a basarnos y la enseñanza en la que vamos a basarnos hoy, hermanos, tiene que ver con lo que la Biblia nos dice a nosotros claramente, lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Por lo tanto, quiero invitarlos, por favor, que usted abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 20 y 22. Los que trajeron su lápiz, los que trajeron su cuaderno, hoy van a tener que estar bien despiertos, porque van a tener que apuntar mucha escritura, porque vamos a hablar basado en lo que la escritura nos enseña. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 20, dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, o sea, el camino de Dios, el camino de Cristo, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero a este tipo de persona que conocieron la verdad y se apartaron de la verdad, dice el apóstol Pedro, les ha acontecido lo que dice el proverbio en las Escrituras: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. Seguramente al escuchar esto, ya inmediatamente esto causa en nosotros cierto malestar. ¿Por qué causa cierto malestar? Porque sencillamente es algo a lo que usted y yo no estamos habituados, que la Biblia nos hable, que la Biblia nos diga. La mayoría de nosotros hemos crecido en los últimos tiempos dentro de una predicación del Evangelio donde todo es bonito, donde todo es lindo, donde todo es felicidad, donde todo es bendición, donde no importa cómo yo viva, no importa lo que yo haga, al fin y al cabo Dios me ama, al fin y al cabo Dios va a hacer, al fin y al cabo Dios está soñando con cosas grandes para mí, etcétera, etcétera. Pero cuando venimos a esta escritura debemos de comprender varias cosas. Número uno, que cuando el apóstol Pedro está escribiendo esta carta, no lo está haciendo en ningún momento con el espíritu ni la intención de condenar a la gente. No lo está haciendo con el deseo de mandar al infierno eterno a la gente. El apóstol Pedro está inspirado por Dios ante una necesidad que está pasando en la iglesia de su época, de su momento histórico, aproximadamente unos 60 años después del Señor Jesucristo, cuando Pedro escribe todo esto y habla todo esto a la iglesia de esa época. Entonces la intención de Pedro, cuando él está viendo y cuando Dios le habla a su corazón acerca de los tiempos que vendrán, Pedro se anima a escribir esta carta para advertir a los creyentes de esa época a no hacer aquellas cosas que él está mencionando. Entonces, esa es una cosa. Dos, la segunda cosa que debemos de comprender antes de iniciar esto es de que este mensaje del apóstol Pedro está, hermanos, orientado a decirle a la gente: miren, vienen unos tiempos donde mucha gente que ha creído en Dios, mucha gente que ha enseñado y aún predicado la verdad del Santo Evangelio, es gente que se va a corromper y ya no va a enseñar más una sana doctrina, no va a enseñar el Evangelio tal y como está escrito en las Sagradas Escrituras. Va a enseñar un evangelio de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a sus pecados, de acuerdo a sus necesidades carnales. Así va a ser la enseñanza, y es donde Pedro entonces comienza a advertir a la gente acerca del gran peligro que hay en apartarse de esa verdad, porque estos predicadores y maestros que iban a surgir en esta época y en este tiempo iban a tener como propósito enredar a la iglesia y arrastrar a la iglesia a que precisamente viviera de una forma incorrecta delante de Dios, aun cuando aquellos mismos maestros conocían la verdad de Dios, pero ellos tomaron la decisión de apartarse y también arrastraron a otro poco de gente detrás de ellos. Entonces la advertencia que hace el apóstol Pedro no tiene que ver en ningún momento con el deseo de señalar, de condenar, de mandar a la gente al infierno. Y ese es mi propósito también en esta mañana. Porque curiosamente en esta semana algunas personas de repente sintieron y dijeron: mira, todo lo que él habló el domingo pasado fue por mí, porque como él me conoce, entonces me está volando palo, me está volando piedra. No, yo no subo a este altar ni a volar palo, ni subo a este altar a volar piedra. Yo subo aquí para enseñar lo que la Biblia enseña. Y si en el proceso de esa enseñanza bíblica usted se encuentra que la Biblia te confronta, que Dios te confronta con esa verdad, bueno, esa es tu realidad y ese es tu problema con Dios. Pero no estamos aquí para volarte palo y para hacerte sentir como la persona más miserable delante de Dios. No, ya hay quien te haga sentir así, y ese es el Espíritu Santo, pero lo hace para que nos arrepintamos y nos convirtamos de la mala vida, nos convirtamos verdaderamente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Yo necesito establecer eso para que usted no entre en la lucha en esta mañana diciendo: vamos a ver qué tiene ahora para
decir en contra mía. No, yo no estoy aquí para decirle algo en contra de usted. Estoy aquí para decir lo que la Biblia dice. ¿Ok? Entonces, abra bien sus oídos en esta mañana, y más que sus oídos, abra su corazón para que usted pueda recibir la palabra del Señor. Bien, vamos a entrar entonces en materia en esta mañana, hermanos, con la ayuda del Señor. Y lo primero que deseo que usted me permita establecer es acerca de cuál es la verdadera razón por la que muchos nos apartamos del Señor. ¿Cuál es la verdadera razón por la que muchos nos apartamos de Dios y nos apartamos de la iglesia? ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros con respecto a esa verdadera razón? Voy a establecer, hermanos, en esta mañana, primeramente, este fundamento bíblico de lo que Dios nos dice acerca de la verdadera razón por la que nos apartamos. ¿Y por qué quiero mencionar esto antes de entrar en materia, en el resto de la enseñanza? Porque generalmente, cuando nos apartamos del Señor, nosotros tratamos de justificar nuestra decisión en las debilidades e imperfecciones de una iglesia, de un pastor, de hermanos de la congregación, etcétera, etcétera. Pero nunca vemos aquella decisión que tomamos de apartarnos como mi propia decisión, algo que yo quise hacer y que me dio la gana hacerlo. Entonces, cuando nosotros comenzamos en la vida cristiana, nos vamos a exponer a tantas cosas, hermanos, que nos tientan en muchas ocasiones a abandonar la fe, a abandonar la iglesia, a abandonar el servicio a Dios, etcétera, etcétera. Pero ¿qué nos dice la Biblia a nosotros acerca de dónde nació verdaderamente, según lo que Dios ve y conoce, de dónde nació verdaderamente esa decisión en nosotros? Quiero que usted lo piense por un instante, porque estoy seguro que muchos de los que aquí estamos, o una parte de los que aquí estamos, que en algún momento han tomado la equivocada decisión de apartarse del Señor y de apartarse de la iglesia, han tratado de todas formas de justificar su decisión en los errores y en la imperfección de muchas otras personas. Pero lo que tratamos de hacer cuando hacemos esto es tratar de callar nuestra conciencia, porque usted que está aquí, que ha tenido de repente en algún momento tomó la decisión de apartarse, usted sabe que a partir de ese momento en que usted dijo yo abandono al Señor, yo me voy de la iglesia, ha habido una conciencia en usted que le acusa, ha habido algo en usted, no Espíritu Santo, conciencia en usted de que le ha acusado, le ha culpado a usted. Y cuando nosotros nos sentimos dentro de esa experiencia, lo que vamos a hacer es tratar de calmar un poco nuestra mala conciencia, y vamos a tratar de hacerlo justificando lo que estoy haciendo o lo que estoy viviendo, justificándolo en los errores de otros. Esto lo hacemos porque como seres humanos yo no quiero abordar, yo no quiero enfrentar, yo no quiero encararme ante mi propia realidad y mi propia condición. Entonces, ¿qué me queda hacer? Bueno, sencillamente a esto es lo que conocemos como el síndrome adánico. ¿Cuál es el síndrome adánico en la vida espiritual? Es aquello donde yo sé que yo soy el que comí la fruta, yo sé que yo tomé la decisión de hacer lo que Dios dijo que no hiciera, y al final, hermanos, sencillamente cuando Dios me encuentra y cuando Dios se topa conmigo, ¿qué es lo primero que yo voy a decir? Bueno, Señor, yo no tengo la culpa, yo no soy responsable de eso. Quien es responsable eres tú, porque tú creaste a la mujer, tú fuiste la que pusiste a la mujer a mi lado, así que la que se jaló la torta fue la mujer, no fui yo, porque yo simplemente comí de lo que ella me dio. Pero ¿quién abrió la boca? ¿Quién extendió la mano para tomar el fruto? Fue el hombre fue el que tomó la decisión. Entonces, y ese es un síndrome que lo poseemos nosotros los cristianos, muchos de nosotros los tenemos, porque a nosotros nos parece más conveniente, hermanos, justificar nuestras malas decisiones en los errores de otro. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos con respecto a esto, la Biblia, hermanos, nos habla a nosotros acerca de la verdadera razón por la que nosotros nos apartamos. Romanos capítulo 1, la carta del apóstol Pablo, a los Romanos, capítulo 1, verso 18 al 19, nos va a exponer la verdadera razón de nuestra motivación. Cada uno de nosotros, hermanos, ¿lo tienen? ¿Lo encontraron? Si no, apúntenlo. Vamos a hacer una cosa, hermanos. No les voy a dar tiempo a usted de que usted busque las escrituras,
pero apúntelas por favor ahí y usted va a su casa y corrobora que esta información sea correcta para que usted certifique que lo que estamos enseñando es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Romanos capítulo 1, verso 18 al 19 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó ¿a quiénes? A todos los hombres, creyentes, cristianos o no cristianos. Dios se tomó el tiempo para escribir su ley, para escribir su verdad en el corazón del hombre, y a eso es lo que nosotros le llamamos, antes de Cristo, de venir a un encuentro con Cristo, le llamamos conciencia. El apóstol Pablo va a utilizar el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Romanos para exponer la verdadera realidad del ser humano, quien quiera que éste sea. Sea pastor, sea cantante, sea lo que sea, el apóstol Pablo va a tomarse el tiempo en la carta a los Romanos para usar capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 para decirle al hombre su verdadera realidad delante de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos ese texto, lo que el apóstol Pablo está enseñándonos es que en el hombre hay un esfuerzo innato, un esfuerzo natural en su vida por oponerse a la verdad de Dios. El hombre, cualquiera que éste sea, tiene en su corazón la intención clara, marcada y decidida de oponerse, de ir en contra de la verdad de Dios, y buscará muchos medios, buscará muchas formas a través de las cuales pueda justificar esa naturaleza en él. Es donde entonces alguien toma la decisión de apartarse, pero la razón ahí nomás en ese texto por la que tú te apartas del Señor es porque en tu corazón, en tu naturaleza humana, tú has tomado la decisión de resistir a la verdad de Dios, de no someterte al señorío de Dios, de no permitir el gobierno de Cristo en tu vida. Y cuando tú en tu corazón tomaste esa decisión, tú vas a hacer esa decisión, la vas a ejecutar y te vas a apartar del Señor, pero justificando esa acción en los demás. ¿Por qué te apartaste? Es porque la iglesia me hizo. ¿Por qué te apartaste? Es porque el pastor o el sacerdote me hizo. ¿Por qué te apartaste? Es porque ahí me trataron. No, lo que la Biblia dice es que la razón por la que tú te apartaste es porque tú en tu corazón estás resistiendo a la verdad de Dios. Te estás oponiendo a la verdad de Dios, porque antes de ser creyente y aun cuando tú viniste a Cristo, el conocimiento se amplió. Hay tanto conocimiento en usted de Dios, hay tanto conocimiento de lo que Dios es antes de Cristo, y ahora que estás en Cristo, Dios se tomó el tiempo para garantizar a todo hombre que dentro de la conciencia del hombre hubiese el suficiente conocimiento de Dios para decirle a Dios: decido amarte y decido seguirte. O existe el suficiente conocimiento en tu corazón para decirle a Dios: no te quiero amar y no te quiero obedecer. Cada uno de nosotros tiene el suficiente conocimiento en nuestro corazón, en nuestra conciencia, para decirle a Dios: te voy a amar o te voy a odiar. ¿Me comprenden? Cada uno de nosotros tiene tanto conocimiento en su corazón para decirle a Dios: decido seguirte, decido servirte, o sencillamente decirle: no quiero nada contigo. Todos nosotros tenemos vasto conocimiento de Dios. Si usted pensó que solo usted, por ser evangélico, tiene conocimiento de la verdad, se equivocó terriblemente. Porque la Biblia, en el capítulo 1 del libro de Romanos, capítulo 18 hasta el capítulo 25, 22, se expone la verdad de Dios con cada hombre.
Y es que Dios, hermanos, se hizo evidente a todo hombre, a toda mujer, a través de la creación, dice Pablo. Porque lo que les era oculto, lo que les era misterioso de Dios, Dios se tomó la molestia de decirle, ok, voy a exponer mi verdad a ustedes. Y todo lo que hay en la naturaleza está hablando del Creador. Todo lo que está en la naturaleza atestigua de que hay un Dios. Pero el hombre, en su necio corazón, decidió y tomó la decisión de decir, no le voy a dar gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Antes bien, voy a adorar a la creación antes que al Creador. ¿Quién le enseñó eso al hombre? Esa es la decisión del hombre. ¿Quién enseñó al hombre a caminar con Dios? Bueno, ha sido Dios a través de lo que Él te ha enseñado, pero cuando decidimos dejarlo, esa fue tu decisión. No fue la decisión de nadie más. Puede que hayan habido factores que te afectaron y te golpearon, pero al final tú tomaste la decisión. Y eso delante de Dios te hace, por supuesto, una persona total y 100% responsable de tu decisión. En este momento, si usted en algún momento de su vida tomó la decisión y hoy se encuentra aquí y sabes que estás apartado de Dios, déjeme decirle que esa decisión fue tu decisión. No es la decisión de nadie más, es tu propio corazón, porque en tu corazón lo que hay es maldad. Y tal vez en esta mañana usted puede decir, no, es que yo no soy malo porque yo no he matado a nadie, no he hecho esto, no he hecho lo otro. Déjeme decirle que según el dictamen médico de parte del cielo, de Dios en la palabra, la razón básica, fundamental por la que el hombre se aparta es porque hay maldad en tu corazón. Se lo demuestro por la Biblia. ¿Quieren que se lo demuestre según la Escritura nos enseña? Siga conmigo. Vaya, por favor. En el mismo capítulo que les he dado, de Romanos capítulo 1, verso 18. ¿Lo tienen? Dice así la Escritura. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen. Pues habiendo conocido a Dios, no está hablando aquí de conocer a Dios como usted, que entró en una iglesia, abrió su corazón a Cristo. No, está hablando del conocimiento innato, natural de cada hombre, el cual Dios se garantizó de que cada hombre, cada ser humano nacido en este mundo tenga conocimiento claro y contundente de Dios, de que Dios existe y que Dios es verdad. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Todo lo que dice este texto está hablando de la decisión que alguien toma en su corazón de decir, no quiero sencillamente caminar con Dios. Y por más que lo justifiquemos en razones, la verdad de Dios impera y nos dice, ok, tú eres el responsable. Tú y yo tenemos suficiente conocimiento para decidir si caminamos o no caminamos con Dios. Por eso Dios se toma el tiempo de garantizarse de que todo hombre, toda mujer nacida en este mundo tenga en su corazón el conocimiento de Dios. Te voy a decir algo. Antes de venir a Cristo, ¿verdad que cuando hacíamos algo que inmoralmente o socialmente no estaba correcto, antes de conocer esta Biblia, antes de conocer la palabra de Dios, antes de estar metido en una iglesia católica evangélica, verdad que antes de todo eso, cuando ustedes se exponen a ciertas cosas, hay en su corazón una conciencia, hay algo que te dice, ¿eso está? ¿Eso está?
Mire a los niños a cierta edad, cuando los niños ya hacen cosas que ellos saben que están malas, inmediatamente corren a esconderse o buscan de alguna forma de taparse en lo que están haciendo. Yo te pregunto, ¿quién le dio un mensaje? ¿Quién lo adoctrinó? ¿Quién le enseñó acerca de que eso estaba mal a ese niño? Nadie. ¿Saben? Eso es el conocimiento natural llamado conciencia de parte de Dios en la vida de cada ser humano. Si tú vas a los indios, si tú vas a los de Talamanca, si vas a los de África, te vas a dar cuenta que tienen un mismo conocimiento de Dios, tienen sus leyes morales, tienen sus leyes familiares, tienen sus leyes sociales. ¿Quién le enseñó a ellos estas leyes? No fue un evangelista, no fue un predicador, no fue un pastor, no fue un sacerdote. ¿Sabe quién se tomó el tiempo para enseñarles eso y poner en el corazón de ellos esa ley de Dios, esa ley del cielo? Ha sido Dios mismo. Ha sido Dios mismo. Pero el hombre, dice el apóstol Pablo, entendiendo estas cosas, no es que el hombre es ignorante como nosotros hemos pensado y hemos creído tradicionalmente, no, el ser humano no es ignorante de Dios, es conocedor de Dios, no en el estilo o como nosotros lo concebimos, pero es conocedor de Dios. Pero en ese conocimiento que tiene el hombre acerca de Dios, él tomó la decisión de no honrar a Dios, de no caminar con Dios, de ir en contra de la ley de Dios en sus corazones. Ellos decidieron ir en contra de eso. Por eso es que Pablo dice, se hicieron necios y en su necio corazón se hicieron brutos. Su necio corazón fue entenebrecido, o sea, fue oscurecido de tal forma que ahora hacen cualquier cosa y les parece que todo está bien. Pero la razón por la que esto sucede es porque el hombre en su corazón es malo. Usted que se ha apartado, la verdadera razón según Dios por la que tú te apartaste es porque eres malo. Es porque hay maldad en tu corazón. Seguramente ya no me vas a traer nada la próxima semana, ¿verdad? La razón por la que tú te apartaste es porque eres malo. Y hay maldad en tu corazón para con Dios, en contra de Dios. Hablando el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 19 al 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La razón por la que amaron más las tinieblas que la luz es porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí está hablando de la naturaleza del ser humano. Dijo, la luz vino a este mundo, Cristo vino a este mundo, Cristo vino a su vida, Cristo vino a nosotros. Pero nosotros escogimos, decidimos no caminar en su luz, decidimos ir a las tinieblas. ¿Y por qué escogemos la oscuridad? Porque la intención y la naturaleza de nuestro corazón es mala. Entonces no queremos venir a la luz para que nuestras obras no sean descubiertas. Y eso habla ya de conciencia y de decisión de decir, esto está mal y si me voy allá, eso me expone, mejor me quedo aquí en la maldad pero en oculto. Eso habla de maldad. Eso habla sencillamente de que lo que hemos hecho no está bien. Y cuando nosotros tratamos de justificar nuestra separación de Cristo en los errores de otro, una de las cosas características con las que me he topado a lo largo de muchos años es que la misma gente que compartió contigo por mucho tiempo, luego que toman la decisión por su malo corazón y por la maldad de su corazón de dejar a Cristo e irse de la iglesia, usted los escucha hablando a ellos de que ahí es una sarta de hipócritas los que van. ¿Lo han escuchado ustedes? Yo no voy más ahí porque ahí son lo que hay son hipócritas, porque uno hace esto, porque uno hace lo otro, porque el otro hace esto, porque el pastor hace esto, porque los diáconos hacen esto, porque el sacerdote hace eso, porque el sacristán hace eso. Yo me voy de ahí porque son una sarta de hipócritas. Déjeme decirle qué es lo que la Biblia dice a usted que ha tratado de justificar su decisión en los errores de otro y te has atrevido a juzgar la decisión de otro. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 2, verso 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, porque tú que juzgas
a los otros. Tú que juzgas a los otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a los otros, haces lo mismo. Haces lo mismo. Es que me voy, es que abandono porque son hipócritas. Déjeme decirle que, número uno, tú también lo eres. Es que son malos. Número dos, tú también lo eres. Es que no hicieron esto, tampoco tú hiciste lo que debiste de hacer, por eso tomaste la decisión de apartarte. Porque Dios te señala, Pablo te acusa a ti de que tú eres eso mismo. Por eso dice Pablo, tú que juzgas a los demás, eres inexcusable, porque en lo que tú juzgas a los demás, te condenas a ti mismo, porque tú que señalas a los otros, terminas haciendo lo mismo que los otros hacen. Entonces te condenas a ti mismo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Sin gana la fuerza, pero ahí le va. El ser humano es experto en justificar sus malas decisiones, aún más cuando se trata de abandonar la fe y de irnos al pecado. Cuando usted abandona su fe y te vas al mundo, te vas porque hay amor en tu corazón por el pecado, hay amor en tu corazón por el mundo. De repente nunca hubo amor verdadero por Dios y por cualquier cosa te separaste. Pero la decisión fue tuya. Y si tú te atreves después de hoy de justificar tu separación con Cristo en los errores de otro, recuerda que tú mismo te estás condenando, porque tú mismo estás aceptando la imperfección de los otros y te estás escudando en eso, y al final terminas haciendo lo mismo. Tomen aire, hermanos. Respiren un poco. Comprendiendo y estableciendo rápidamente, porque ciertamente ocuparíamos unas 2 enseñanzas para hablar acerca de esa responsabilidad y de esa verdad que Dios te da acerca de tu razón de separarte. Pero valga esto para entrar entonces, hermanos, en las consecuencias. Y cada consecuencia que usted va a ver en la Biblia, note que es para usted que se aparta, o para usted que está pensando en apartarse. Es para usted. Dios estas consecuencias no las hace de una forma de comunidad, o sea que si tú te apartas nos cae todo el problema. No, es tuyo. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que es tu decisión. Usted lo decidió, entonces tú llevarás estas consecuencias. ¿Listos para tenerlas? Bien. A la verdad tengo 9 razones por las que usted nunca debe de apartarse, que son 9 consecuencias, pero no las vamos a abordar todas. Permítame abordar algunas nada más. Número 1, primera consecuencia. Los que dejan al Señor provocan sobre sí mismos la ira de Dios. Los que toman la decisión de apartarse del Señor, provocan para sí mismos la ira de Dios. Pastor, yo no lo creo, porque yo soy hija de Dios y donde quiera que yo me vaya, voy a seguir siendo hija de Dios. Yo no sé quién te enseñó esa mentira, porque eso no existe en la Biblia. Pastor, yo tomé la decisión de apartarme hace tantos años, pero la gracia, el amor y la misericordia de Dios siempre han estado conmigo. Mentiroso, eso la Biblia no te lo enseña. La Biblia lo que te enseña es que los que dejan al Señor provocan sobre sí mismos la ira de Dios. ¿Cuántos de ustedes son salvos? Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes verdaderamente saben que son salvos? ¿Salvos de qué? De la condenación del infierno. No, usted no es salvo de la condenación ni del infierno. El plan maestro de Dios de enviar a su Hijo Jesucristo fue con una misión clara y contundente y veraz de salvar al hombre. ¿Sabes por qué? Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de ser salvos de la ira de Dios, porque hay un día señalado por Dios para cada uno de nosotros en los cuales seremos juzgados delante de Dios, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida y
del Cordero, y el que no se haya inscrito en los registros de Dios, que ha vivido como debió de vivir en el temor de Dios, va a ser juzgado en un día. Pero la Biblia nos dice que la razón por la que Cristo nos salva no es que nos salva para llevarnos a una gloria celestial, nos salva para escapar de la ira de Dios, porque hay un día en que la ira de Dios se va a derramar. Isaías capítulo 61 verso 2 dice el profeta, hablando acerca del advenimiento de Jesús, hablando de lo que Jesús iba a hacer, de que Jesús vendría a proclamar, escuche, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Dios solo ocupa un día para vengarse de todos aquellos que han ofendido y afrentado su nombre desde los tiempos más antiguos y remotos. Ocupa un día, pero grande es la misericordia de Dios, que habla de un año, habla de todo un tiempo donde Dios en paciencia ha extendido su gracia, su misericordia, para que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Pero va a haber un día en que Dios va a soltar su ira sobre todos nosotros, los que no nos encontremos en Cristo. Entonces la única forma en que usted y yo tenemos para escapar de la ira de Dios es Cristo. La única barca en que tenemos para escapar del juicio de Dios es Cristo. No es tu iglesia, no es el pastor, no es el sacerdote, no es el testigo de Jehová, no es el mormón, no es el adventista, no es cualquier, no, es Cristo. Si usted va a escapar de esa ira, va a ser en Cristo, pero vas a tener que permanecer en Él hasta lo último. Cuando te apartas de Dios, cuando tomas la decisión de apartarte, el profeta Isaías capítulo 1 verso 4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, por lo tanto se volvieron atrás. Si tú que has conocido a Cristo fuiste salvo de la ira de Dios a través de tu fe en Jesucristo, te escapaste de la ira de Dios, huiste de la ira de Dios cuando viniste a Cristo. Cuando tú lo dejas, cuando tú lo abandonas, estás tomando la decisión más trágica en tu vida, porque si Dios en Cristo te salvó de su ira venidera, cuando tomas la decisión de apartarte, te estás regresando una vez más a caer dentro del círculo de la ira de Dios, salvo que en esta ocasión va a ser doble, porque tú lo estás haciendo con conocimiento de causa. Tú sabes que te estás apartando conscientemente del Señor, entonces estás provocando la ira de Dios sobre ti. Pastor, yo no lo creo, es que Dios es amor. ¿No has leído acaso la Escritura que el mismo Dios de amor es también fuego consumidor? ¿No has leído la Escritura, hermano, amigo? Usted nunca ha leído la Escritura. ¿No sabes que el mismo Dios en la Biblia que habla de amor, habla de juicio? ¿No sabes que el mismo Dios que habla de misericordia, habla de castigo? Usted no ha escuchado tal vez, o no has leído que la Biblia también te habla del cielo, pero te habla del infierno. Digan pío aunque sea. ¿Usted no ha leído la Escritura, hermanos? Que el mismo Dios que inspiró a otros para hablar de su grande amor es el mismo Dios que inspiró a otros para hablar de su grande ira. Cuando lees el libro del Apocalipsis y ves las 7 copas de la ira de Dios, ¿qué crees tú que está pasando ahí? ¿Que Dios solamente está tratando de dar una película así aterradora? No, Señor, la ira de Dios es real y se manifiesta, según la Biblia, sobre todos los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Si a usted le pareció bonito el estar en Cristo y tomar la decisión ahora de apartarme, de irme al mundo, de volver a Cristo, de volverme al mundo, de volver a la iglesia, de volver al mundo, si eso le pareció gracioso, hoy debe de salir reflexionando en esto, que los que dejan a Jehová provocan la ira del Santo de Israel. ¿Sabes? Te voy a explicar rápidamente. Solo los que están en la escuela de obreros van a tener el privilegio de que ser enseñados así con paciencia en todo lo que les estoy diciendo velozmente. Te voy a decir por qué despiertan la ira del Dios del cielo. Porque no hay nadie en esta vida ni en el cielo a quien le haya costado tanto
el darte la provisión, el darte el medio, el darte la barca en donde tú escapes de la paga de tu pecado. A nadie le costó tanto como a Dios. Y cuando tú tomas la osadía de dejarlo, de abandonarlo, como ponerte un pantalón hoy y cambiártelo mañana, porque esa es la costumbre en algunos. Cuando tienes esa osadía, el Padre que hizo la inversión más grande por amor a usted, el Padre que hizo la inversión más inimaginable que alguien pudiese pensar de entregar a su único hijo, el Padre es provocado a ira. Porque los que no viven bajo el amor de Dios vivirán bajo su ira, y el que no acepta el amor de Dios va a tener que aceptar un día la ira de Dios. No piensa que ser cristianito es venir a la iglesia y estar en la iglesia y hago y me voy cuantas veces me dé la gana. Puedes hacerlo, pero sepa en esta mañana que hay un Dios que te está hablando al corazón y te está diciendo: detén lo que estás haciendo. Y si vas a vivir para Dios, viva para Dios. Y si no, pues váyase a vivir al pecado. Pero tome una decisión radical. Despiertan la ira de Dios. Pastor, hábleme de amor. ¿Qué más amor que este? Un Dios que nos está advirtiendo a mantenerse firme, constante, continuamente, a no desmayar. Porque no importan las cosas a las que nos podamos exponer. No importan cuántas heridas, cuánto sufrimiento pueda venir. Déjeme decirle, vale la pena. Vale la pena, iglesia. Vale la pena mantenerse en Cristo. Vale el esfuerzo mantenerse en Él, porque el día de mañana usted va a tener que sonreír por la eternidad. Pero hoy puedes gozar en el pecado, pero mañana llorarás por la eternidad. Vale la pena. Esto no es religión. Si usted pensó que venir a la iglesia evangélica es, ay, qué lindo, aquí cantamos, gloria a Dios, estoy salvo, pele el ojo, porque puede ser que esté tan perdido como cualquier otro. Note lo que dice el profeta Isaías, cómo describe a la generación que se aparta de Dios. Note, mire su Biblia, no me mire a mí, mire su Biblia, no me acongoje. Isaías capítulo 1, verso 4, dice así: oh gente pecadora. Es lo primero que dice el profeta acerca de la gente que deja a Dios. ¿Es gente? ¿Es gente? Está hablando de tu naturaleza y de la decisión y motivación real por la que dejas a Dios. Nadie deja a Dios para vivir santamente. Nadie deja a Dios pensando en que lo voy a dejar para ser un mejor hombre, una mejor mujer delante de Dios. Nadie hace eso, ¿no es cierto? Por eso Isaías dice que los que dejan a Dios son gente pecadora. Esto significa que ama el pecado. 2, pueblo cargado de maldad. Cuando tomamos la decisión de apartarnos, eso no es un asunto espontáneo, mi hermano. Cuando yo tomo la decisión de apartarme de Dios, hermanos, de la iglesia, no es un asunto de que en ese momento lo tomé como decisión, no. Es que mi corazón ya se ha venido cargando de maldad. Eso es lo que la Biblia dice. Que antes de que tomara la decisión de abandonar, ya tú venías ensuciando tu corazón de tal forma que llegó el momento donde lo único que esperabas era tener una muy buena excusa delante de Dios y delante de la gente. Pero delante de Dios nadie se excusa, de la gente todos nos excusamos. Esa es tu realidad. 3, generación de malignos. ¿Quién es la generación de malignos? Ahora, no saben. Dice Isaías que los que dejan a Jehová, lo dejan porque han sido siempre una generación de malignos. Y no habla de que andabas asesinando, violando, abusando de niños. No está hablando de eso. La malignidad en el corazón del hombre parte del punto donde no valoras ni consideras lo que un Dios santo ha hecho por gente pecadora como nosotros. Cuando tú no lo valoras, eres maligno. ¿Están aquí todavía? Seguimos. Oye, hermano, esto es mortal. La 4ª característica. Dice, hijos depravados.
Si yo le preguntase a usted en esta mañana, ¿hay algún hijo aquí depravado? No, pastor, todos somos aquí santitos. Cuando la Biblia habla de hijos depravados, está hablando de aquellos que en todo conocimiento de conciencia y verdad les da lo mismo hacer una u otra cosa. O sea, hacen lo que les da la gana. Así es la gente que se aparta porque quieren ir a hacer lo que ellos quieren hacer, no se quieren sujetar a la enseñanza de Dios. Entonces la Biblia dice que eres un hijo. Pregunto, ¿los hijos de Dios son depravados? Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo escribe a los hermanos, a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 5, verso 1, le dice: amados hermanos, sed imitadores de Dios como hijos amados. Los hijos de Dios imitan a Dios, imitan a su Padre, se esfuerzan por parecerse a su hermano mayor, según el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, verso 29, verso 30 y verso 31. Los que hemos sido llamados según su propósito, los que fuimos destinados desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos para ser semejante al Hijo primogénito de Dios, a nuestro hermano mayor. Los hijos de Dios tienen una meta, y es parecerse a su hermano mayor, a Jesucristo. No es parecerse al pastor, no es parecerse al profeta, al evangelista, es parecerse a su hermano mayor, a Cristo Jesús, porque para esto fueron escogidos, para parecerse a Jesús. Los hijos depravados no son hijos de Dios. Rompiste tu lazo. Hermano, pero es que yo sigo siendo hijo de Dios porque fui sellado por el Espíritu Santo. Sí, lo fuiste. Pero la Biblia no dice que el sello del Espíritu Santo sea indeleble, o sea, que no se quita jamás. Tú pudiste haber sido sellado por el Espíritu Santo como una garantía de tu salvación, de tu redención, y que Dios te adoptó y que eres hijo de Dios. Pero cuando tú tomas la decisión de apartarte, estás haciendo o echando, mejor dicho, fuera al Espíritu Santo de su vida. Si usted cree que el Espíritu Santo camina con usted después de tomar tiempo y de estar apartado, es que yo siento al Espíritu Santo, déjeme decirle, ubíquese. Porque la Biblia no te lo enseña. Porque los que se apartan resisten al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo encuentra resistencia en un corazón, no crea que Él está ahí angustiado, deprimido, ahí muriéndose de angustia, luchando y luchando y luchando por ti. Sencillo, no me quieres aquí, agarro mis peleros y me voy. Chao. En el Antiguo Testamento dice la Biblia: y provocaron a enojo al Espíritu Santo, a mi espíritu, por lo cual los abandoné. ¿No querés nada con él? Ok, listo, váyase para su casa, tranquilo. Nuestro concepto religioso es: yo sigo siendo hijo de Dios y no importa, hermano. Dios sabe, Dios me conoce. Y yo sigo siendo su hijo amado. Aterriza, porque esto la Biblia no te lo enseña. Te engañó un pastor, te engañó un sacerdote, te engañó una iglesia, pero Dios no te engaña ni engaña a nadie. Y lo que es en la Biblia, lo es. ¿Estamos aquí? La razón por la que la ira de Dios viene sobre los que se apartan es porque los que se apartan decidieron amar su pecado y dejar a Dios. Efesios capítulo 5 verso 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Colosenses capítulo 3 verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esos hijos de desobediencia no está hablando de la gente de afuera, está hablando de aquellos que conocieron, pero tomaron la loca decisión en su corazón de dejar al Señor por amor a su pecado. Dice: por estas causas la ira de Dios viene. Diga conmigo: viene. Viene. Y si hay algo seguro, que usted puede estar ciertamente seguro, es de que viene, porque viene. El asunto es que no me caiga a mí. Amén. Puede, en algunos casos, encontramos gente que justifican bien sus razones de apartarse.
Y nosotros decimos, no, tenés razón, hermano, tenés razón. Esa gente sí fue mala contigo, tenés razón. Pero Dios dice que nunca tendrás la razón, ni una buena ni mala razón por dejar al Señor, nunca. Nunca. Porque Dios nunca te juzgará por la acción de los demás, te juzgará por lo que Él hizo por ti y por mí. Dice la Escritura, hablando con respecto a esto, hablando acerca de la pequeña imagen que nos da de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 6, verso 16 dice: y decían a los montes, está hablando del gran día, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. El Cristo que murió en la cruz por amor a nosotros, que renunció a todo lo que era por nosotros, el que sufrió la afrenta y la peor vergüenza que un hombre pueda sufrir, que la sufrió por nosotros. El Cristo de la gloria que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, el cual, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Cristo que describe Pablo a los Filipenses capítulo 2, verso 5, el cual, siendo en forma de Dios, semejante a Dios, no se aferró a eso por nosotros. Ese mismo Cristo que hoy entrega todo por ti, es el mismo Cristo que estará sentado en el trono, pero no en amor, sino en ira. En ira. En ira, ya no estará para decirle, amado, mira, no, estará ahí, ok, te di todo, te entregué todo, tú tomaste la decisión de dejarme, ahora este es tu premio. Y es tanto el horror de esto, y no es mi intención meterle miedo, porque no estoy para meterle miedo a usted, estoy para decirte la realidad de las cosas. Es tanto el horror, la forma en cómo Juan mira esa ira, que los hombres de ese tiempo que estarán delante del Cordero, para eso decían a los montes, a las montañas, caigan sobre nosotros, tápennos, ocúltennos de la ira de aquel que está sentado en el trono. Porque a ellos les pareció mejor que todo el monte de la cruz les cayera encima antes de exponerse a la ira de Dios. Y eso viene porque viene. No juegue con su fe. No juegue a iglesita. Si va a vivir para Cristo, vívalo. Y si no, bye. Seguimos, ya termino. Solo estoy en la última. Bueno, en la primera, perdón, de las razones por las que no debemos. Segunda de Pedro, texto base que estamos usando, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian. Lo está leyendo en su Biblia, yo no lo tengo aquí escrita, mírelo en su Biblia. Y desprecian el señorío de Cristo. Cuando tú tomaste la decisión de apartarte, lo hiciste por tu amor al pecado. Lo hiciste porque quisiste seguir tu inmundicia. Y sobre todo, porque despreciaste el señorío de Jesús sobre tu vida. Esa fue tu razón por la que te apartaste. Amén. Yo sé que no les queda fuerza para decir amén. Tranquilo, yo lo entiendo. Yo entiendo esto. Finalizo con esto. Cuando yo les digo finalizo, denme 5 minutos porque es el tiempo que yo duro para finalizar algo, ¿verdad? 5 minutos. Voy a terminar con la segunda razón por la que usted no debe de apartarse del Señor. Pero te quiero decir con todo mi corazón en esta mañana, usted no debe de vivir así. No es el plan de Dios que usted viva así. Este tiempo es un tiempo donde el amor y la gracia de Dios se derraman todavía sobre ti. Y está abierto el reino de los cielos todavía para ti. No tienes que exponerte ni experimentar todo eso que viene. Segunda razón, los que se apartan del Señor se convierten en hijos de maldición.
¿Cuántos sabemos aquí que saben que son llamados para hacer bendición? Pero el que toma la decisión de apartarse, cambia de propósito su vida. Cuando uno toma la decisión de apartarse del Señor, deja de ser hijo de bendición y se convierte en un hijo de maldición. Te lo muestro por la Biblia. ¿Sí? Ok. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14. Recuerde que segunda de Pedro, capítulo 2, está hablando de aquellos que enseñaron, que fueron enseñados, que conocieron la verdad, pero se apartaron. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas insensatas. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos. Y son hijos. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a una iglesia que conoció la verdad, que enseñó la verdad, que fue instruida en la verdad, pero que en un momento determinado tomaron la decisión de dejar de caminar en esa verdad, de dejar de perseverar en esa verdad, de dejar de estar en Cristo, de estar en Dios. Y cuando tomaron esa decisión, dice Pedro, estos se convirtieron, se hicieron ahora en hijos de maldición. Hoy usted mira a la gente hablando de que somos bendición, de que somos esto, somos lo otro. Ese es el plan de Dios. Por eso la Biblia dice, hablándole Dios a Abraham, capítulo 12 del libro de Génesis, dice, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hablando el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 3, nos dice a nosotros que nosotros hemos recibido esa misma promesa. O sea que la bendición de Dios sobre Abraham, de que en él fueran benditas todas las familias de la tierra, es la bendición que Dios nos dio a nosotros cuando venimos a Cristo y estamos en Cristo. Cuando permanecemos en Cristo, yo debo de entender que la dimensión de Dios sobre mí tiene que ver con ser una bendición a todas las familias, a la gente que se me rodea. Tengo que ser bendición, esa es mi naturaleza, es ser bendición. Pero cuando yo decido apartarme del Señor, transformo ese propósito y cambio esa realidad, porque dejo de ser bendición para convertirme en un hijo de maldición. No me quede viendo así. Solo mira cómo hablan. Mira cómo hablan los que se apartan del Señor. Mira cómo hablan. Solo hablan maldición. Solo amargura y pudrición hay en su boca cuando hablan. Es que ya no son bendición. Ya dejaron de ser luz, dejaron de ser sal. Ahora son un saco de sal. No en el sentido de propósito, ¿verdad? Sé que a esta altura se estará preguntando tantas cosas, hermano. La razón por la que nos convertimos en un hijo de maldición es porque ya no hay nada bueno en mí. Si en esta mañana hay algo bueno en usted, no es porque usted es bueno, es porque el Dios bueno habita en tu corazón. Porque según la Biblia, dice el apóstol Pablo a los romanos, que Dios viendo a los hijos de los hombres y mirando a la humanidad no encontró a uno bueno. Todos se desviaron, todos se corrompieron, y eso significa todos. Así te vio Dios. Te vio como un saco de maldad. Su ira se despierta porque su santidad exige justicia sobre tu condición. La santidad de Dios lo lleva a hacer justicia. La justicia de Dios dice, debes morir por tu pecado. Entonces, pero Dios muestra su amor